es otro tema que tocamos ayer y lo analizamos con nuestro comité científico asesor. Entonces vamos a estar pidiendo una reunión con el secretario de Transporte del municipio para evaluar algunos protocolos y de alguna forma evaluar de qué manera hoy estamos teniendo los datos respecto a la cantidad de gente que circula, con qué modalidad, ¿sí? Cómo es el análisis de pormenores que ellos están viendo dentro de lo que es la circulación del transporte urbano, puesto que hoy es uno de los vectores más importantes para la transmisión de la patología. Ustedes lo han visto. ¿Pero en este momento ustedes creen que está funcionando bien? En este momento los datos que tenemos de los reportes de la Secretaría de Transporte del municipio viene circulando bien, pero queremos de alguna forma siempre analizar datos y pormenores que puedan ser objeto de análisis para mejorar. Siempre queremos mejorar, siempre queremos proteger más a la comunidad y si tenemos que ajustar en algo, eso es el motivo por el cual nos queremos reunir con nuestro secretario de Transporte Municipal para ir evaluando día a día cómo es el resultado de lo que es brindar el transporte urbano en la ciudad capital. La semana pasada te mostrábamos acá en Telefe Noticias cómo funcionaba y cómo funciona el transporte urbano de pasajeros aquí en Córdoba. Los usuarios siguen reclamando falta de frecuencias, también la falta de higiene, de elementos de cuidado esencial al momento de viajar en los colectivos. Recordemos que los ómnibus son considerados focos altamente infecciosos sobre la posibilidad de contagios de coronavirus. ¿Qué dicen del municipio al respecto? Esto decía. Casualmente, mientras estoy con usted, este es el informe de ayer, línea por línea y horario por horario en cada uno de los colectivos. Este es el trabajo que nosotros venimos viendo si hay o no gente parada. Casualmente lo que vamos a hacer en el día de hoy es tomar las medidas correspondientes. Ya está el secretario Mancilla trabajando en el tema para constatar, porque nosotros estamos con un programa de cuidado en el colectivo donde todos los reportes me llegan personalmente y le llegan al secretario Mancilla y no tenga duda que vamos a tomar las medidas correspondientes y seguir el protocolo sanitario. Porque Bueno, y estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi para preguntarle algunas de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo con el transporte, sobre todo con la apertura de shoppings y bares la próxima semana. ¿Cómo tenemos que tener los ciudadanos esta responsabilidad para evitar el contagio? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Sí, realmente prestaba mucha atención a todo lo que ustedes estaban comentando y tenemos que apelar a la responsabilidad y a la prudencia de la gente, porque nosotros todos los tropiezos que hemos tenido han sido por circunstancias que se podrían haber evitado. Córdoba ha trabajado muy bien y les puedo asegurar de que si no hubiésemos tenido todas estas cosas, Mercado Norte, Hospital Italiano, barrios aledaños y demás, estaríamos en una situación muy, pero muy mejorada respecto a esto. Ha salido un informe muy interesante, pero muy interesante, del CDC de Atlanta, que es un centro de investigaciones infectológicas muy respetados en el mundo entero, exclusivamente de cuestiones infectológicas. Y ellos dan situaciones a tener en cuenta, ya no hablan prácticamente como nosotros decíamos, tantos metros por un estornudo, sino que hablan, por ejemplo, de partículas virales. Y, por ejemplo, ahora se sabe que cuando una persona tose, está eliminando o estornuda 200 millones de partículas virales. Pero sabemos también, y esto está comprobado desde el punto de vista de la ingeniería médica y demás, que inclusive con 1000 partículas virales uno puede contaminarse. Y también han hecho un estudio sumamente interesante de si dos personas están con barbijo a 2 metros, más tiempo de 4 o 5 minutos, hasta corren riesgo de contaminarse. Y fíjense en ustedes lo importante que es esto si yo tengo en cuenta que, por ejemplo, una acumulación en un lugar cerrado es de alto riesgo, baños públicos son de alto riesgo,
colectivos, por ejemplo, con más cantidad de gente que la que se está advirtiendo y con las ventanillas cerradas son de alto riesgo, entonces menos vamos a pensar ni en los cines ni en los teatros porque son lugares cerrados y de alto riesgo. Por lo tanto, cuando uno, por ejemplo, está ante los prolegómenos de la apertura de los shopping, tenemos que ser absolutamente responsables y cuidadosos. Saber esto, saber la distancia. El CDC de Atlanta habla de 2 metros, ya no hablamos de 1,5 metros y demás. Entonces yo creo que tenemos que estar a 2 metros, no estar mucho tiempo frente a una persona y saber de que los riesgos son muy graves si uno se queda mucho tiempo en un determinado lugar. Doctor, por lo tanto, hay que sí, perdón. Sí, lo estaba escuchando atentamente y pensaba cuánto en este tema del coronavirus, en esta etapa en la que estamos ya un poco agotados de la cuarentena, donde todo el mundo quiere que se flexibilice, porque por supuesto quiere salir a trabajar, es el momento de mayor responsabilidad, ¿no?, de cada uno. Y se acerca una fecha tan importante como el Día del Padre y creo que va a quedar en la historia de todos esta sensación rara, ¿no?, porque muchos no van a poder viajar, por ejemplo, a otra localidad para poder encontrarse. Otros tienen a sus papás en geriátricos y a través de un vidrio va a ser la única posibilidad de poder verlos, ¿no? Absolutamente, Silvia, y hay algo en tus palabras que yo extracto. La parte del reencuentro para las personas que se puedan o que podamos hacerlo va a ser sumamente emocionante, porque hace un tiempo tan prolongado. Pero cuando uno piensa en todo esto, en sus seres queridos y demás, hay que extremar todos los recaudos porque a lo mejor es necesario postergar un abrazo y no contaminar a nadie. Entonces vamos a tener que ser sumamente prudentes. Yo creo que hay que apelar y ustedes han sido emisores de conceptos sanitarios muy certeros durante todo este tiempo y yo creo que hay que seguir insistiendo de que la gente tiene que usar toda la responsabilidad a vida y por haber para evitar de que nos sucedan las cosas que han estado sucediendo hasta ahora. Doctor, escuchaba a una infectóloga estos días decir que estamos en tiempos donde amar se ama de una manera diferente, ¿no? A través de una videollamada, entendiendo que la distancia me cuida y cuida al otro, ¿no? Podremos entenderlo este fin de semana que va a ser muy especial por el Día del Padre. Sí, yo creo y estoy convencido por haber hablado inclusive con otros profesores que son profesores de psicología y demás, que esto nos va a cambiar muchísimo. Nos va a cambiar totalmente. Vamos a adquirir hábitos que nosotros desconocíamos y los vamos a utilizar y nos vamos a acordar de esto como una inflexión y vamos a recordar, te acordás de la pandemia, te acordás de tal cosa. Pero inmediatamente recuerdo algo que sucedió en el año 82, cuando irrumpió en el mundo la epidemia de SIDA. Recuerdo perfectamente un profesor de Uppsala, de Suecia, que dijo, el mundo entra en el periodo de fidelidad más grande. Fidelidad más grande. Creo que duró nada más, que se refería a las parejas, ¿no? Creo que duró nada más que 4 o 5 meses. O sea, vamos a adquirir nuevos métodos, vamos a adquirir nuevos hábitos, pero lógicamente después vamos a volver a la normalidad. Por lo tanto, ¿qué nos espera ahora? Responsabilidad. Prudencia, sobriedad y moderación. Y distanciamiento. Gracias, doctor Pisi, por este contacto con Telefe Noticias.